Lucas capítulo 22, verso 39 en adelante. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Quiero hablarle de un tema muy hermoso y muy especial en esta noche. Quiero hablarle acerca del control de nuestras vidas. Quiero hablarle acerca de la rienda de nuestras vidas. Quiero hablarle acerca de las decisiones que hacemos. Quiero hablarle acerca de los pasos que damos. Quiero hablarle acerca del camino que emprendemos. El camino que emprendemos define en qué lugar terminaremos. Si yo agarro un camino, una autopista, y lo agarro rumbo a Los Ángeles, rumbo a Pomona, rumbo a San Diego, voy a terminar en San Diego. Para donde yo agarro el camino es donde voy a terminar. Nosotros en nuestra vida caminamos día con día y tomamos muchas decisiones. Una de las cosas más difíciles en la vida para hacer es tomar decisiones. Esa es una de las cosas más difíciles que uno puede hacer, tomar decisiones. Es una de las cosas más serias, más delicadas. Es una de las cosas que uno debe de tener más cuidado de hacer que cualquier otra cosa. Uno puede tener algún pensamiento de hacer algo, uno puede llegar a tener el deseo de hacer alguna otra cosa, pero siempre llega el momento cuando uno tiene que tomar decisiones en la vida. Una decisión o otra decisión, el hacer esto o el no hacerlo, el emprenderlo o el no emprenderlo, el tirar la toalla como dicen o el seguir en la batalla. Hay decisiones que se tienen que tomar en la vida, y las decisiones que tomemos en la vida van a afectar y van a determinar nuestro camino y nuestro destino. ¿Dónde vamos a terminar nosotros? ¿Dónde vamos a estar de aquí a 5 años si el Señor no viene antes? ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué va a ser de nuestra vida de aquí a 10 años? ¿Sabe de qué depende? Depende de las decisiones que tomemos día con día en nuestro caminar. Vamos a tomar muchas decisiones. Las decisiones buenas que tomemos, créame que va a haber un fruto bueno y agradable de parte de Dios por esas decisiones buenas que tomamos. Las decisiones malas que tomamos, va a haber consecuencias en nuestro camino. Hay tantas veces que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nos metemos en cada problema, nos metemos en cada lío, nos metemos en cada aprieto, nos metemos en cada situación terrible. Y la mayoría de las veces cuando estamos hundidos en aquel hoyo, estamos preguntándole a un Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué pasó esto? Señor, mira, ¿por qué, Señor? Y muchas veces cuestionamos a Dios cuando Dios dice: hijo, es que tú tomaste una decisión, y la decisión que tú tomaste es el camino que emprendiste y es lo que determinó dónde terminaste. Por eso es tan importante, mis hermanos, que antes de tomar decisiones tomemos en cuenta a aquel que puede guiar los pasos de nuestra vida en el sendero de justicia y llevarnos a un destino agradable, a un destino glorioso, a un destino que es conforme a su voluntad. Aleluya. ¿Sí me comprende? Hay algo que Dios nos regaló y nos otorgó como un regalo a nosotros los seres humanos, y ese algo se llama libre albedrío o voluntad propia. Nosotros tenemos voluntad propia.
tenemos libre albedrío en nuestro ser, en nuestra alma. Nosotros decidimos. Nosotros, Adán y Eva, Dios los puso en el huerto de Edén, y ambos tenían la libertad, la opción de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Dios le dijo a Adán y a Eva: les voy a poner un árbol en medio del huerto. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No lo toquen, no coman de él, pero les voy a dar a comer de todo árbol que hay en el huerto. Esto es lo que no deben de hacer, y todo esto es lo que pueden hacer. Ellos tenían la opción de obedecer o de desobedecer. Cuando dice la palabra del Señor que la serpiente llegó a tentar a Eva, a engañarla, ¿usted cree que Dios no estaba mirando? Dios estaba mirando. Dios estaba mirando cuando el diablo engañaba a Eva. Dios estaba mirando cuando el diablo le robaba la bendición a Adán y a Eva. Dios estaba mirando, y Dios podía haber hecho algo, quiero decirle, pero estaban con aquella libertad de comer aquel fruto. Pero dice la palabra del Señor que Eva cedió a la tentación. En la voluntad del hombre hay un poder que define nuestro caminar. En la voluntad, en las decisiones que hacemos, en el libre albedrío que tenemos, hay un poder grande. El diablo jamás puede hacer a un hombre a que haga lo que él quiere que haga. Uno tiene voluntad en su alma. Cristo le dio a uno esa voluntad y nadie la puede tocar. Uno es el que decide lo que hace. Y cuando el diablo viene a querer tentarte, a quererte hacerte caer, a querer desviarte, el Señor dice: hijo, yo pudiera hacer algo, yo pudiera traer un rayo del cielo para detenerte o que no hicieras lo malo, pero ¿sabes qué, hijo? Quiero que aprendas a usar tu voluntad, porque yo quiero a aquellos que me honran con ánimo voluntario, que me honran de voluntad propia, de corazón, no por la fuerza, no porque los ando cuidando para que no hagan algo malo. Quiero que me honren en cualquier lugar donde estén, de cualquier manera como se encuentren, que me honren voluntariamente. Cristo Jesús estaba pasando por una prueba. La prueba más grande del ministerio de Cristo la miramos en este pasaje. La miramos en la oración de Getsemaní. Cristo Jesús sabía lo que le esperaba. Sabía que venía una prueba grande para él. Sabía que sería escarnecido, que sería golpeado, que sería vituperado, que sería maltratado. Cristo sabía todo aquello. Y comenzó a orar buscando la fortaleza divina, porque Cristo como hombre iba a pasar por el sacrificio. No se iba a aprovechar de que él era Dios. Como hombre iba a sentir el dolor. Como hombre iba a sentir los golpes. Como hombre iba a sentir el quebranto. Como hombre iba a sentir todo lo que iba a atravesar. Y dobló sus rodillas y comenzó a orar, diciendo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Pero termina diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí me quiero centrar. Quiero hablarle de dos voluntades. Quiero hablarle de la voluntad humana y de la voluntad divina. ¿Cuál es la voluntad humana y cuál es la voluntad divina? La voluntad humana es la del hombre, es la suya, es la mía. Aún Cristo Jesús tenía voluntad humana como hombre que era. Pero la voluntad divina es la perfecta voluntad de Dios. Es la perfecta y santa voluntad de Dios. Cristo Jesús se topa con la lucha entre las dos voluntades. Estaba la voluntad del hombre, la voluntad humana. Como hombre, Cristo Jesús se estaba topando con un reto, se estaba topando con una lucha fuerte. Y Cristo Jesús de rodillas oraba intensamente y decía, como hombre, en la voluntad humana, en el deseo humano, como hombre, él decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Si es posible no ir al sacrificio, mejor no voy. Si es posible evitar el ser crucificado, mejor evitémoslo. Si es posible evitar el sufrimiento, mejor lo evito. Estaba con la voluntad humana. ¿Sabe qué es lo que la voluntad humana dice? La voluntad humana no quiere sufrir. La voluntad humana busca todas las maneras, todas las puertas, todos los recursos, todas las formas para evitar el sufrimiento.
Uno como hombre, su voluntad, su deseo es el no sufrir. Es lo que más quiere evitar. Quiere las cosas fáciles, quiere las cosas sin que le cuesten, quiere las cosas sencillas. Esa es la voluntad humana. La voluntad humana se va por lo fácil, se va por lo que a la humanidad, al hombre humano terrenal le gusta, le place. Esto es evitar el sufrimiento. Cristo Jesús tenía voluntad humana como hombre, pero él estaba orando y decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Si es posible que se haga así, que no vaya al sufrimiento, pues mejor no voy. Pero termina diciendo: pero no se haga mi voluntad, pero no se haga la voluntad humana, pero no se haga conforme a lo que esta carne siente, pero no se haga conforme a lo que la naturaleza humana siente, sino que se haga conforme a lo que la naturaleza divina dice. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que el Espíritu diga, eso prevalecerá. La voluntad divina tiene que reinar. La voluntad divina tiene que sobresalir. La voluntad divina tiene que triunfar. Nosotros tenemos que aprender a alinear la voluntad humana con la voluntad divina. Si queremos pegarle al blanco del supremo llamamiento, si queremos pegarle al blanco de nuestra vocación, tenemos que inclinar la voluntad humana hacia la voluntad divina. Y eso es lo que más nos cuesta como hombres. Es en lo que más batallamos. Es donde nos frustramos. Es donde renegamos. Es donde no queremos hacerlo. No queremos ceder. El apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 3 y les dice: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir: hagan lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo puso la mira. ¿Qué es la mira? La mira es lo que tiene un rifle, lo que tiene una pistola para poder apuntar y pegar donde quieren pegarle. Miran a través de la mira y tiene que estar lineado un puntito con la otra rayita que está al otro lado, y donde apunte ahí le va a pegar. Pues dice el Señor: esa mira tienes que alinear la voluntad humana, esa voluntad de tu carne que no quiere caminar, que quiere hacer lo que quiere y no quiere servir a Dios. Tienes que alinearla con la voluntad divina y decirle: aquí no se va a hacer lo que tú quieres, lo que el Espíritu diga, eso es lo que se tiene que hacer para la gloria del Señor. Aleluya. ¿Qué es la voluntad? La voluntad del hombre son las riendas del alma. El alma va corriendo en este mundo, en esta vida, como un caballito sin freno. Pero la voluntad Dios se la dio al hombre como un freno para refrenar ese caballito. Es decir, el alma siente correr, siente hacer esto, siente ir para allá, siente hacer lo que le da su gana. Pero Dios dice: yo te he puesto un freno en esa alma. Yo te he puesto una voluntad para que tú no corras para donde quieras, sino para que corras a la presencia de Dios y sea Él el que guíe tus pasos y el que ordene tu caminar y el que te guíe en lo que tienes que hacer, en cómo tienes que caminar. Tenemos que aprender a rendir lo humano a lo divino. Eso cuesta. Eso no es fácil, se batalla. Es lo que más nos cuesta. ¿Por qué fallamos tanto? ¿Por qué fracasamos tanto? ¿Por qué nos extraviamos tanto? ¿Sabe por qué? Porque el 90% del cristiano anda en su voluntad humana. No anda caminando en hágase tu voluntad, Señor, en el cielo, en la tierra como en el cielo. No, la mayoría del cristianismo quiere que se haga su voluntad. Señor, hágase mi voluntad, se haga como yo quiero, se haga como yo siento. Oramos y en nuestra oración: Señor, sáname, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, Señor, haz aquí, Señor, haz allá. Queremos que Dios haga lo que uno quiere. Decimos: Señor, mira, voy a emprender esto por acá. Señor, respáldame, Señor, porque voy a hacer esto.
Y hay veces que vas caminando en tu propio deseo, en tu propio gusto, en tu propia decisión, en tu propia voluntad y no en la voluntad de Dios. Dios dice: yo no voy a respaldar tus metas, no voy a respaldar lo que tú emprendas cuando vas en tu propio gusto y en tu propia voluntad. Y yo te voy a respaldar cuando traigas tu voluntad y la sometas a la voluntad divina de Dios y puedas hacer lo que Dios dice, no lo que tú quieres hacer. Ahí te voy a respaldar, ahí te voy a bendecir, ahí te voy a fortalecer, ahí voy a hacer algo especial en tu vida. Padre, no quiero que se haga conforme a lo humano, quiero que se haga conforme a lo divino. No quiero que se haga conforme a lo de la tierra, quiero que se haga conforme a lo del cielo. No quiero que se haga conforme a lo terrenal, quiero que se haga conforme a lo celestial. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Como hombre, ¿sentía ir a la cruz? No. ¿Por qué digo que no? Porque como hombre está pidiendo, en la voluntad humana está diciendo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Si es posible evitar el tomar esa copa de sufrimiento, que pase. Como hombre, la voluntad humana quería evitar el sacrificio, quería alejarse del sacrificio. Pero cuando comienza a tomar la voluntad humana y a rendirla y a decirle: como hombre no siento hacerlo, como hombre decidiría no morir, como hombre decidiría tomar otro camino, como hombre decidiría tomar otra decisión, pero como Dios voy a rendir esa voluntad humana a lo divino, para que no se haga lo que el hombre quiere, sino lo que Dios quiere, para que se haga la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Cristo pasara por el sacrificio. La voluntad de Dios era que Cristo atravesara el sacrificio. Esa era la voluntad de Dios, que pasara por el sacrificio. Y Cristo logró rendir su voluntad humana a la voluntad divina. Eso es lo que más nos cuesta. ¿Qué es lo con lo que tanto luchamos? Luchamos que muchas veces sabemos lo que Dios quiere, sabemos lo que a Dios le agrada, pero también sabemos lo que a nosotros nos agrada, lo que a nosotros nos gusta y lo que nosotros queremos. Y hay veces que por un lado está la voluntad de Dios y sabemos que Dios dice: quédese callado cuando le están ofendiendo, no se ponga al tú por tú, no pelee, déjeme mirar las cosas. Pero algo allá adentro dice: no te dejes, ponte al tú por tú. La voluntad de Dios es que se quede callado y que se le den un golpe en la mejilla, ponga la otra. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad humana es ponerse al tú por tú y decirle hasta de qué se va a morir aquel pobre hermano. Ahí está la voluntad humana y la voluntad divina. Hay una lucha en el hombre. ¿En qué voy a caminar? ¿En la voluntad humana o en la voluntad divina? ¿En lo que yo quiero o en lo que Dios quiere? ¿En lo que a mí me agrada o en lo que agrada a Dios? ¿En lo que a mí me beneficia o en lo que beneficia a Dios? El verdadero hijo de Dios que quiere tener victoria y triunfo no va a caminar en lo que le beneficia a él. Si tienes que perder, tú perderás, pero vas a ganar al lado de Dios victorias, triunfos, bendiciones, privilegios que Dios te dará, bendiciones de su espíritu. Dios te dará algo especial, porque con Dios no pierdes. Con Dios no pierdes. ¿Sí me está comprendiendo? Rendir la voluntad humana a la voluntad divina no es fácil. ¿Qué significa rendir la voluntad humana a la voluntad divina? Significa decir lo que Cristo dijo que oráramos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en mi vida como en el cielo. Señor, que no se haga lo que yo quiero, que no se haga lo que yo siento. Señor, no me des lo que yo quiero. Hay veces que estamos enfermos, hay veces que tenemos problemas, hay veces que estamos pasando por una dificultad y estamos: Señor, sáname, Señor, quítame este problema, quítame esta situación. Y hay veces que creemos que si Dios nos quita el problema, que si Dios nos quita la situación, vamos a vivir alegres y felices y gloria a Dios, qué bendición. Hay veces que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, óigame bien, y va a parecer absurdo, pero es la verdad. La voluntad de Dios muchas veces es tenernos enfermos.
Hermano, ¿cómo? Si Él murió por nuestras enfermedades, sí, también murió para libertarnos. Y Pablo estaba siendo abofeteado por un demonio. Dice que tenía un aguijón en su carne que lo abofeteaba, que un aguijón que llegaba y lo abofeteaba. Y Pablo gritaba y le clamaba a Cristo: Señor, quítame este aguijón de mi carne, quítamelo. Y le clamaba y no había respuesta. A la tercera vez que le clamó, dice la palabra de Dios que el Señor le respondió y le dijo: Pablo, Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y cuando eres débil, entonces serás fuerte. Pablo, Pablo, bástate mi gracia. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? ¿Sabes qué, Pablo? No te voy a quitar el aguijón. Ay, Señor, pero qué malo eres. ¿Por qué no me lo quitas? Mira que me duele, mira que me aguijonea, mira que me abofetea este mensajero de Satanás, este aguijón que tengo en mi carne. Y dice que le dijo: sí, es que si te lo quito te vas a enaltecer. Si te lo quito, te vas a creer que tú eres la gran cosa y no me vas a dar la gloria a mí. Pero mientras tengas ese aguijón, vas a permanecer humilde, quebrantado, buscando mi rostro, buscando mi gloria. Y me vas a encontrar y yo te voy a fortalecer, y yo te voy a bendecir, y yo te voy a llenar, y yo te voy a preparar, aleluya. Y yo voy a cumplir mi voluntad en tu vida. ¿Sí me comprende? Hay veces que si el Señor nos quita los problemas, nos vamos al mundo, o nos vamos a andar en la carne nada más. Ya no oramos, ya no clamamos, ya no buscamos a Dios. Hay veces que la única manera como buscamos a Dios es gracias a los benditos problemas. Y digo benditos problemas porque cuántas veces no nos acercan a Dios esos problemas. Y si no fuera por los problemas andaríamos lejos de Dios e indiferentes y arrogantes. Pero gracias a los problemas muchas veces tenemos que humillarnos hasta el suelo. Se tiene que quebrar el orgullo del corazón del hombre. Se tiene que quebrantar el hombre a lo máximo. Gracias a los problemas, gracias a las luchas, gracias a las necesidades, clamamos a Dios y nos acercamos a Dios. El pueblo de Israel, cuando Dios le quitaba los problemas y le daba abundancia, se iban a la idolatría, corriendo a la idolatría. Y les tenía que entregar en manos de los enemigos para que estuvieran oprimidos y por allá escondidos, para que clamaran a Dios. Y Dios venía y los socorría. Parece que cuando más peor estaban es cuando más mejor estaban. ¿Cómo está eso, hermano? Cuando más peor estaban humanamente es cuando mejor estaban espiritualmente, porque se agarraban de la mano de Dios y decían: te necesito, Señor, no te puedo soltar, no me dejes, Señor. Se apegaban del Señor, estaban en su peor condición humana, pero en su mejor condición divina, en su mejor condición espiritual. Estaban en lo mejor de lo espiritual. Y muchas veces así estamos nosotros, cuando estamos en lo mejor de lo humano, arrogantes, altivos e ingreídos que nos portamos. Así, ¿por qué? Porque todo está bien. ¿Yo para qué oro? Yo soy espiritual. ¿Yo para qué ayuno? Yo no tengo necesidad. Dios a mí me da todo y no hace nada. Y se enfría y se descuida y anda todo mal. Arrogante y altivo. Pero cuando anda lleno de problemas, lo mira tirado en el altar, clamando, llorando, diciéndole a Dios: Señor, te necesito, no me sueltes, mi Dios. Y ahí está pegadito. Y el Señor dice: así te quería, hijo, en mis pies, te quería en mis brazos, te quería tener para mí solito, para consolarte, para bendecirte, para fortalecerte. Así te quería. Dirá alguien: hermano, el Señor nos quiere sufriendo. El Señor nos quiere en sus brazos. Y si el sufrimiento te va a llevar a sus brazos, te va a permitir que sufras. El Señor nos quiere en sus brazos. Y si la enfermedad te va a traer a sus brazos, va a permitir la enfermedad que llegue para traerse a sus brazos. Pero si antes de que venga la enfermedad tú corres libremente, voluntariamente y te entregas en los brazos del Señor, no habrá necesidad de que haya prueba, ni de que haya enfermedad, ni de que haya problema, porque el Señor lo que quiere es tener a su pueblo en sus brazos, bendecido, protegido. Lo quiere tener para Él, lo quiere tener rendido para Él, rendido delante de Él. Hay dos maneras que nos vamos a rendir: voluntariamente, sin necesidad de la lucha, de la prueba y del problema,
o a través de golpes y pruebas y luchas y aflicciones, vamos a correr a los brazos del Señor llorando y heridos y lastimados, como aquel niño que no entiende y no entiende, y hasta que anda por allá todo ya golpeado y herido, viene corriendo a que el padre lo consuele, a que la madre. Le dijo el padre: te dije que hicieras caso desde antes, pero no hiciste caso. Pues bueno, te diste tu buena caída, ahora vienes a que te cure y a que te consuele. Sí, te consuelo porque eres mi hijo, pero no tenías por qué haber sufrido. Dios quiere a su pueblo bendecido. Dios quiere un rendimiento de su pueblo. Dios quiere una entrega real de su pueblo. Dios quiere que nuestra voluntad esté rendida a sus pies, y que de esa manera Él reciba gloria y honra. Aleluya. ¿Sí me comprende? La Biblia habla de dos personas, un personaje, Simón el fariseo. En una ocasión dice que el Señor fue invitado por aquel fariseo a una cena, y lo recibió y entró, y ni se acordó de lavarle los pies, ni darle un beso, ni nada. Nomás llegó y lo dejó que entrara. Y de repente llegó una mujer de la calle, una pecadora, una prostituta. Y dice que llegó y se fue a los pies del Señor y lloraba, y con sus lágrimas lavaba los pies del Señor, y con su cabello enjugaba, lavaba aquellos pies, y dice que se los besaba los pies, y le quebró una botella de perfume en su cabeza, lo ungió. Era algo maravilloso. Y dice que el fariseo dijo: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Y el Señor le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Había dos hombres que debían una grande cantidad. Uno debía 500 denarios y otro 50. A los dos les perdonó aquel a quien le debían. ¿Cuál crees que estaba más agradecido? Oh, pues al que le perdonó 500. Bien has juzgado. ¿Sabes qué? Entré a tu casa y no me diste beso, y esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Entré a tu casa y no lavaste mis pies, y esta me los lava con sus cabellos y con sus lágrimas. Entré a tu casa y no me ungiste con aceite, y esta me unge con un perfume de los más caros. Por tanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque al que ama mucho, mucho se le perdona. Al que se le perdona mucho, mucho ama. A ti y a mí se nos ha perdonado mucho, para vivir a los pies del Señor, para vivir de rodillas delante de Él, para vivir en la condición que Él nos quiere, para vivir en su voluntad y en su gracia. ¿Cuántos quieren caminar en la voluntad de Dios? Qué poquitos. ¿Y los demás en qué voluntad quieren caminar? ¿Cuántos quieren caminar en la voluntad de Dios? Ya se escucha un poco mejor. Hermanos, la voluntad de Dios es tan hermosa, es tan linda. Es lo más maravilloso que puede encontrar cualquier hombre. Es lo más glorioso que puede encontrar, y en lo que puede caminar cualquier persona. La voluntad de Dios no siempre es un jardín de rosas. La voluntad de Dios muchas veces es un camino de espinas, es un camino de pedregales, de problemas. Es un camino áspero y rudo. Es un camino donde en veces hay dolor y hay aflicción. Esa es la voluntad de Dios muchas veces. Cristo tenía dos caminos para caminar. Un camino era su propia voluntad como hombre. Si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Si es posible no ir a la cruz, mejor no voy. Si es posible evitar el sufrimiento, lo evito, porque veo ese camino que está lleno de espinas, de piedras, de insultos, de maltratos, de blasfemias, de golpes. Veo ese camino lleno de sangre. Veo ese camino lleno de sufrimiento y de dolor. Pero veo este otro camino, y este camino está lleno de flores. Está limpio y hermoso. Veo este otro camino donde no hay problema. Padre, si es posible que camine por este camino, no por el del sufrimiento, sino por este otro. Si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Si es posible evitar todo esto, lo evito. Pero que no se haga lo que yo quiero. Padre, si lo que te va a agradar a ti es que yo pase por este camino, aunque este se mire más bonito, aunque este se mire sin problemas, si tengo que recibir afrentas, golpes, maltratos, insultos, no importa.
Porque se es más feliz cuando vas en la voluntad de Dios, aunque haya problemas, que cuando vas lejos de la voluntad de Dios, aunque estés sin problemas. Mejor es que tengas problemas, pero que vayas en la voluntad de Dios. Mejor es que tengas luchas, mejor es que vayas sufriendo, pero que vayas en la voluntad de Dios. Te satisfacerá, te bendecirá, te llenará. De otra manera caminarás por el camino donde no hay problemas, el camino de rosas, pero te sentirás vacío, vano y hueco, porque no vas en la voluntad de Dios. Solamente en la voluntad de Dios hay un propósito para nuestra vida. Solamente en la voluntad de Dios encontramos el propósito de nuestra existencia. En veces puede ser lavando baños, en veces puede ser dando transportación, en veces puede ser animando al desanimado, puede ser de muchas maneras. Pero créeme que cuando tú haces lo que Dios te dice que hagas, te vas a sentir lleno, satisfecho, feliz, contento, alegre. ¿Por qué? Porque estás alineándote en la perfecta y santa voluntad de Dios. Denle ese aplauso al Rey. La voluntad del hombre, la voluntad que tenemos, es como el volante de nuestra vida. Vamos en un vehículo y vamos manejando a través de la vida. El volante es la voluntad. El carro, lo más importante es el volante, porque es lo que define a dónde vas a llegar. Le das vuelta para un lado y para allá da. Le das vuelta para otro y para allá da. El volante es lo que controla todo el automóvil. Es lo que controla todo el vehículo en el que vas caminando. El volante de tu vida es tu voluntad, tus decisiones, lo que decides, lo que emprendes, lo que haces, tu voluntad para elegir, para escoger, para hacer o para dejar de hacer. Y cuando vamos en este camino de la vida, estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos, a vivir como nosotros queremos. Muchas veces no tomamos en cuenta a Dios en nuestro caminar. Vamos corriendo en el carro de nuestra vida, vamos caminando, dando vueltas por donde queremos y dirigiendo nuestra vida a nuestra manera. Y cuando menos acordamos, tenemos un accidente en el camino. Y estamos clamando a Dios: Señor, ¿por qué, Señor? Mira, ¿por qué me pasa esto? Porque tú llevas el volante del vehículo, tú llevas el volante de tu vida. Y muchas veces le decimos: Señor, ven a mi vida, ven, Señor, ven a mi vida, no me dejes solo. Pero ¿sabe qué? Le decimos que venga a nuestra vida para decirle: siéntate en el asiento de lado, como un copiloto. Y queremos llevar al Señor como el copiloto. Señor, bendíceme, Señor. Mira, cuídame, Señor, de que no vaya a chocar. Pero uno lleva el volante, va manejando, va por donde uno quiere, hace lo que quiere, decide lo que quiere, vive como quiere y quiere que Dios lo respalde. ¿Cuánto cristiano hay en estos días que no tomamos en cuenta a Dios en muchas áreas de nuestra vida? Que vivimos como queremos, que vivimos como si no hubiera Dios, y cuando llega el problema queremos que Dios esté ahí a la primera llamada para reclamar y decirle: ¿por qué, Señor? Dice el Señor: no, hijo, ¿quieres que yo te saque y te ayude y te proteja? Yo no quiero ir como un copiloto tomando dirección de ti, que tú me estás diciendo: bendíceme por aquí y bendíceme por allá, y voy a hacer esto, bendíceme acá y le voy a dar para allá, bendíceme acá. No, dice el Señor: ¿quieres que yo te bendiga? Quítate, hazte a un lado del volante y dame a mí el volante. Ríndeme tu voluntad, ríndeme el volante de tu vida, ríndeme el volante de ese vehículo. Entrégame tu vida, déjame a mí hacer las decisiones, déjame a mí mostrarte el camino, déjame a mí enseñarte por dónde. No quieras ir por donde tú quieres. Oh, es que por acá se mira hermoso, es que por acá se mira atractivo. Pero no siempre por donde se mira atractivo uno le gusta, mi hermano. Mejor dicho, no siempre por donde se mira atractivo es la voluntad del Señor. Muchas veces le soltamos el vehículo al Señor, le soltamos nuestra vida, le soltamos nuestras decisiones al Señor por un momento, y en veces no nos gusta por donde nos mete el Señor.
nos mete por unos pedregales que sentimos que nos salimos del carro, que nos salimos de la vida. Y el Señor dice: solamente pongas el cinturón bien apretado, hijo, y agárrese, porque yo lo voy a llevar hasta el reino de los cielos. Va a ser un viaje un poco rudo, pero lo voy a llevar al reino de los cielos. Si me suelta el volante a mí, solamente amárrese el cinturón y vamos a llegar a la patria celestial. No pregunte por dónde, no pregunte cómo. Yo lo voy a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero confíe en mí. Yo no quiero ser el copiloto de nadie, dice el Señor. Yo quiero ser el piloto de tu vida. Yo quiero ser el que lleve el volante de tu vida. Yo quiero ser el que te dirija, no el que bendiga las decisiones que tú haces por tu cuenta fuera de mi voluntad. Todos anhelamos y todos queremos caminar en la voluntad de Dios. Pero hay algo que separa, hay algo que divide la voluntad humana de la voluntad divina. Hay algo que divide la voluntad del hombre, la mía, la suya, de la voluntad de Dios. Si no hubiera ninguna división, si no hubiera nada que separara, fácil brincaríamos de la voluntad humana a la voluntad divina. Iríamos tranquilos caminando, iríamos alegres, fácil. Pero hay algo que separa la voluntad humana de la voluntad divina. Alguien dirá: ¿qué, hermano? ¿Qué es lo que separa la voluntad humana de la voluntad divina? Hay algo en medio de las dos voluntades. ¿Sabes qué es? Se llama sacrificio. Sacrificio. El sacrificio divide la voluntad humana de la voluntad divina. ¿Cómo está eso, hermano? La voluntad humana no quiere atravesar el sacrificio. La voluntad humana no quiere que lo insulten. La voluntad humana no quiere que le ofendan. La voluntad humana no quiere que le hagan malas caras. La voluntad humana no quiere que lo hagan sentir mal. La voluntad humana quiere que todo lo traten bien, porque si no se siente mal. La voluntad humana quiere que lo traigan en las manos así siempre. Esa es la voluntad humana, es lo que a todos nos gusta. Pero la voluntad divina dice: hijo, la voluntad divina muchas veces tienes que atravesar por el sacrificio. Tienes que quedarte callado cuando alguien te ofende. Tienes que aprender a bendecir a los que te maldicen, a orar por los que te persiguen. Tienes que aprender a no ser vencido por el mal, sino antes bien a vencer con el bien el mal. Tienes que aprender a rendirte y a tener o a recibir el sufrimiento, a recibir el agravio. Si en verdad quieres llegar a mi voluntad. ¿Qué dividía la voluntad humana de la divina en Cristo Jesús? El sacrificio. El sacrificio estaba en medio. Estaba en medio. La voluntad humana aquí: Padre, si es posible que no beba esta copa, que no pase este sacrificio, si es posible evitarlo, mejor lo evito. Pero como que Dios le responde, como que la divinidad llega y habla a aquella humanidad y le dice: si no pasas por el sacrificio, nunca estarás en mi voluntad. Si no bebes la copa, nunca se cumplirá mi voluntad en tu vida. Y Cristo Jesús, como hombre, cuando se da cuenta de aquello, dice: es dolorosa, es grande, es fea, es amarga la copa, pero Padre, caminaré a través del sacrificio, porque quiero cumplir la perfecta voluntad. Quiero estar en la perfecta voluntad. Y fue al sacrificio. A través del sacrificio encontró la voluntad divina y perfecta de Dios. ¿Sí me comprende, mi hermano? Dirá usted: hermano, eso fue Cristo, pero nosotros ya no. Romanos capítulo 12, verso 1. Hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, agradable al Señor, que perfecto, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a los deseos de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el Señor: ¿quieres encontrar la voluntad de Dios? La perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Sí, Señor, yo quiero tu voluntad, yo quiero tu voluntad. Oramos a Dios diciéndole, muéstrame tu voluntad. Pero el Señor nos dice, ahí está el sacrificio. No, Señor, yo no quiero ir por el sacrificio. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero batallar. Yo no quiero padecer. Tienes que presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo, que es tu diario vivir. Hermano, pero a mí no me gusta cómo me mira aquel hermano. A mí no me cae bien aquella hermana. Pues cómase, bébase esa copa amarga. Si no le gusta, bébase la copa, para que pueda caminar en la voluntad de Dios y pueda amar a su hermana, y pueda amar a su hermano, y pueda ser agradable delante de los ojos de Dios. Solamente a través del sacrificio encontramos la voluntad de Dios. Si no queremos que nos cueste, no vamos a encontrar la voluntad de Dios. Dice Cristo, ponte como un sacrificio vivo y santo. ¿Qué significa eso? Que cuando tu esposo te grite, que te quedes callada. Que cuando tu esposa se altere, que no te pongas al tú por tú. Pero me está ofendiendo, hermano. Pero mira lo que me está diciendo. Quédese callado. Si mi Cristo se quedó callado, ¿por qué usted no se queda callado? Sacrifíquese por amor a ese matrimonio. Sacrifíquese por amor a esa familia. Sacrifíquese por amor a ellos. En este tiempo nadie quiere sacrificarse. Por eso todos andamos fuera de la voluntad de Dios. Queremos hacer lo que queremos, y queremos no dejarnos de nadie. Si no me gustó lo que me dijo la mujer, pues sabes qué, a ver cómo te arreglas, o a ver cómo nos arreglamos. Pero aquí, a ver qué pasa. Y comienzan los problemas. Y ni ella quiere rendir, y ni él quiere rendir. Y a cual más quieren hacer lo que quieren. ¿Cómo terminan los fracasos, los divorcios, las familias destruidas? ¿Sabes por qué? Nadie quiere pasar por el sacrificio. Nadie quiere beberse la copa amarga. Nadie quiere que le cueste. Óyeme bien, quieres tener un matrimonio feliz, te va a costar pasar por un sacrificio. Quieres tener familia victoriosa, te va a costar pasar por un sacrificio para poder mantener y conseguir de Dios esa clase de familias. Solamente pasando por un sacrificio vas a poder conseguirlas. Te va a doler muchas veces. Vas a sentir el deseo de decir, ahorita voy al abogado y meto los divorcios, meto los papeles de divorcio, como tanto se usa en este tiempo. Un simple problema y ya están en la corte. En el tiempo antiguo eran cosas duras las que se miraban y no había divorcios. Ahorita día con día abundan más y más. ¿Por qué? Nadie quiere pasar por el sacrificio. Y eso es lo que divide la voluntad del hombre de la voluntad de Dios. La voluntad del hombre se encuentra de aquel lado del sacrificio, y la de Dios se encuentra de este lado del sacrificio. Hermano, pero entonces, ¿por qué es tan importante el que uno rinda su voluntad a Dios? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no rindes tu voluntad a Dios, no vas a poder tener victoria en el sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pases por el sacrificio, ¿cuál es el sacrificio, hermano? El sacrificio son los problemas, las enfermedades, las diferencias en los hogares, las situaciones difíciles con los hijos. Todo problema que tienes que atravesar en esta vida es un sacrificio por el que tienes que atravesar. Ese es el sacrificio. Toda clase de problemas y de dificultades. ¿Sabes qué pasa cuando el cristiano no rinde su voluntad al Señor? El Señor me hablaba y me decía, hijo, oye bien lo que está pasando. Cuando el cristiano no rinde su voluntad, Cristo tuvo que rendir su voluntad antes de pasar por el sacrificio. ¿Por qué razón? Porque podía haber pasado por el sacrificio sin rendir su voluntad. Pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando pasamos por el sacrificio? Por la prueba, por la angustia, por el dolor, sin rendir nuestra voluntad a Cristo. Pasamos por el sacrificio, pero pasamos renegando. Pasamos quejándonos, pasamos criticando, pasamos murmurando, pasamos peleando. Imagínese usted que Cristo hubiera pasado por el sacrificio, pero que haya pasado diciendo, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo tengo que morir? ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué a mí me toca? ¿Por qué tengo que morir por estos pecadores? ¿Usted cree que hubiera sido efectivo el sacrificio?
no hubiera sido efectivo, porque ya no hubiera sido voluntario. El sacrificio efectivo es el voluntario. Y uno no puede pasar por el sacrificio alabando a Dios. La Biblia dice que Cristo pasó por el sacrificio por el gozo puesto delante de él. Cristo sufría en la carne, pero gozaba en el espíritu mientras caminaba paso a paso en dirección al sacrificio. Él gozaba en el espíritu. La Biblia dice: con el gozo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, sufrió el oprobio. Cuando uno no rinde su voluntad a Dios, ¿sabes qué pasa? Pasas por la lucha. Vas ahí en el problema del matrimonio, pero vas quejándote y renegando, y más daño haces que el bien que haces. Vas pasando por la enfermedad, pero vas renegando y vas diciendo un montón de cosas, y vas aún muchas veces renegando contra Dios. ¿Sabes por qué renegamos? Cuando renegamos en los problemas, en vez de que crezcamos, nos hundimos en ellos. Cuando renegamos, criticamos, maldecimos, juzgamos y tomamos la actitud incorrecta en medio de los problemas, en vez de que la prueba nos edifique, la prueba nos hunde, la prueba nos derriba. Salimos de la prueba heridos, golpeados, maltratados. No salimos con gozo, como dice la Biblia. Salimos quejándonos y lamentándonos. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad no estaba rendida al Señor. La voluntad rendida al Señor determina la actitud con la que te enfrentas a los problemas. Si tu voluntad la rindes al Señor, vas a caminar como Cristo. Golpes, luchas, pruebas, pero Cristo caminaba firme. Como cordero manso fue llevado al matadero. No abrió su boca delante de los trasquiladores. Enmudeció, y en su humillación no se le hizo justicia. Pero su descendencia, ¿quién la contará? Es decir, dice la palabra que Cristo calló. Cristo no habló, Cristo enmudeció. Cristo se mantuvo en la perfecta voluntad de Dios, su rostro firme. En Getsemaní oraba, en Getsemaní clamaba, en Getsemaní sudaba, y dice que eran como grandes gotas de sangre. Los estudiosos dicen que la razón por la que eran como grandes gotas de sangre es que porque era tan grande la intensidad de la presión de aquella oración, de aquella carga que sentía que lo hundía, que literalmente las venas de su rostro se comenzaron a inflamar y a romper literalmente los vasos de sangre que corren por el rostro, mezclándose de esa manera el sudor con la sangre literal que estaba rompiéndose del rostro de las venas del Señor. Era tan grande la intensidad de su oración, es que allí estaba luchando. ¿Cuál es la lucha más grande? Rendir mi voluntad, traer mi voluntad, traer mi yo y decirle: no te gusta, yo sé que no te gusta, no te agrada esto, yo sé que no, es amarga la copa, yo sé que es amarga, pero vas a tener que tomar la carne mía, vas a tener que tomar la alma mía para caminar en la gracia de Dios y en la perfecta voluntad de Dios. Vas a tener que hacer esto, aleluya, vas a tener que hacerlo. ¿Qué actitud tenemos en los problemas? Todo mundo tiene problemas. Todo mundo pasamos por dificultades. ¿Qué actitud tenemos en los problemas? Si vas quejándote, renegando, criticando, si vas de mal humor, si vas de una manera negativa, atravesando esa lucha que vas pasando, vas a perder y no vas a ganar nada. Hermano, pero yo quiero ganar, yo no quiero que sea en vano el sufrimiento. Entonces cambie su actitud y tenga una actitud positiva. ¿Y cómo le hago? Rinde tu voluntad a Dios. Rinde tu voluntad, es decir, que ya no sea lo que tú quieres, lo que tú sientes. Cuando la voluntad está completamente rendida a Él, puedes decir como Pablo: he aquí que ya no vivo yo, mas es Cristo el que vive en mí. Y las obras que yo hago ahora, las hago para gloria de su nombre, las hago para Él. Tengo que rendir mi voluntad.
Tengo que rendir mis propios deseos, tengo que rendir mi propio gusto, tengo que rendir mis propias decisiones, mis propios antojos, tengo que rendírselos al Señor. ¿Para qué? Para que cuando yo camine por la prueba tenga una buena actitud. ¿Por qué tienes una mala actitud cuando hay el problema con tu esposo o con tu esposa? Porque no has rendido tu voluntad. Te pones a querer pelear al tú por tú. Me duele, sí, pero tu voluntad está rendida al Señor. Lo que te hacen a ti. ¿Y quién me va a defender, hermano? ¿Y quién va a mirar por mí? Si no me defiendo yo, ¿quién va a defender? Si tú te rindes a Dios, Dios peleará por ti. Dios te defenderá a ti. Dios hablará por ti. Dios obrará por ti. Dios será el que se manifestará por ti. Tú no tendrás que levantar una mano. Dios será el que saldrá al frente por ti. Él peleará por ti. Él se glorificará por ti. No necesitas hacerlo tú. Entonces la voluntad rendida a Cristo determina la actitud que yo tengo cuando paso por el sacrificio. Cristo tuvo una actitud perfecta, limpia, linda, gloriosa. Y la actitud que tienes determina la altitud a la que llegas en tu vida espiritual. Cuando pasas los problemas con una buena actitud, cuando pasan los problemas como Pablo, azotado, golpeado, lo metieron a la prisión por predicar el evangelio, era de que Pablo dijera: hasta aquí llegué, no vuelvo a predicar la palabra. Mira nomás lo que me hacen, Dios, por tu culpa, por predicar tu evangelio. Mira lo que me hacen y tú no haces nada por defenderme. No, él no tomó esa actitud. Él dice que azotado, herido y golpeado, lo metieron hasta el calabozo más de adentro y lo metieron en el cepo, sus manos y sus piernas trabadas en una madera para que no escapara. Ahí estaba inmovilizado como el más grande de los criminales. ¿Por qué? Por predicar la palabra. ¿Y qué hizo Pablo y Silas? Se quejaron, murmuraron, renegaron. Eso fue lo que hicieron. Dice que comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Alababan el nombre del Señor. Alababan a su Creador. Mientras alababan al Rey, Dios se manifestó. Las prisiones se abrieron, tembló la tierra y las cadenas se rompieron y ellos salieron en libertad. Salieron en completa libertad. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas estaban haciendo lo correcto. No estaban quejándose. Yo le aseguro que si se comienzan a quejar, no lo saca Dios de ahí. Iba a decir: no está preparado para salir. Cuando tenía el aguijón, ahí sí se estaba quejando Pablo: Señor, mira el aguijón, mira el aguijón. Pues ahora no te lo quito, para que puedas aprender a depender de mi gracia, para que puedas aprender a darme la gloria en tiempos buenos y en tiempos malos, en tiempos difíciles. Tienes que tener una buena actitud al frente de los problemas. Hay veces que no podemos cambiar las cosas, pero sí podemos cambiar la actitud con la que nos enfrentamos a las cosas. Hay veces que no vas a poder cambiar ese hombre que tienes como esposo y te va a cansar hasta aquí, mira. Y vas a decir: me tiene harta. Hay muchas hermanas que las he escuchado decir eso, por eso les digo. Y hay muchos hombres que están igual. Pero sabes, mi hermano, aunque te sientas de esa manera, quizás no puedas. Hermano, ¿qué hago con este hombre? Ya traté de cambiarlo, ya hice esto, ya hice el otro. Aconséjelo, hermano, haga algo. Si Dios no hace algo, ¿qué voy a poder hacer yo por él? Hermano, entonces ¿qué hago? Ya traté todo, te falta una cosa. Lo has querido cambiar y no has podido. Ahora cambia tu actitud respecto al problema. Si no lo puedes cambiar a él, si no puedes cambiar la situación, si no puedes cambiar la dificultad, gloria a Dios, alaba a tu Rey, cambia tu actitud y atraviesa por en medio de la prueba, alabando a tu Señor, cantándole a tu Señor, sirviéndole a tu Señor, honrando a tu Señor, haciendo las cosas como para tu Señor. ¿Sí me comprende? Quizás no puedas cambiar las cosas. Cristo no pudo cambiar las cosas. Si es posible que pase de mí esta copa, que pase. No puede cambiar.
Si es posible que no venga este problema, que no venga, Señor. Tiene que venir, hijo. Es parte del crecimiento. Si es posible, Señor, que no haya esta dificultad, que no la haya, Dios mío. Ni modo, hijo. Pero es la única manera que vas a aprender. Es la única manera que te vas a humillar. Es la única manera que vas a valorar lo que yo voy a hacer. Es la única manera que yo voy a tratar contigo. Cristo quiso cambiar las cosas. Si es posible, Padre, cambia esto, que no vaya al sacrificio. Pero la respuesta divina fue: hay que pasar por el sacrificio. Esa es mi voluntad. Muchas veces Dios quitará el sacrificio de tu camino. Gloria a Dios por ello. Pero otras veces tendrás que pasar como Cristo a través del sacrificio. No te amargues la vida porque no pudiste evitar el quitar el sacrificio. No te amargues la vida porque Dios no te cumplió tu antojo. Hay veces que nos portamos como niños chiqueados, niños papachados, dicen en México. ¿Verdad que si la mamá no le da lo que quiere, si el papá no le da lo que quiere, un show que le hace ahí, ¿verdad? Le brinca y le salta y grita y parece que lo están matando. ¿Por qué? Porque no le compraron lo que quería, no le cumplieron su antojo. Y hay veces que cuando Dios no nos cumple nuestros antojos, nos ponemos berrinchudos. Y Dios dice: ¿cómo necesitas un buen sacrificio? ¿Cómo necesitas pasar por la disciplina para que aprendas realmente la esencia de la bendición? ¿Cómo necesitas pasar por ese camino? Necesitamos muchas veces eso. Dios no nos va a dejar pasar por el sacrificio si no es necesario pasar por él. Pero si ya oraste, si trataste de cambiar las cosas y no cambian las cosas, dale gloria a Dios. Y si la voluntad de Dios es que atravieses por el sacrificio, dale gloria a Dios. Y aprende a tener una actitud recta y agradable a Dios. Porque la actitud que tengas o te hunde o te levanta. Cristo Jesús tuvo una actitud hermosa. Y la Biblia dice en Filipenses 2:5: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y muriendo en la muerte, yendo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero sigue diciendo y dice: por lo cual Dios también lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué lo levantó hasta lo sumo? Porque tuvo una actitud recta y agradable al Señor. Rindió la voluntad propia humana y su actitud fue firme y agradable a Dios. Fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al mencionar ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El ejemplo perfecto, el maestro, mi Cristo perfecto y santo, oró, y no una oración como la que tú y yo hacemos de 5 minutos. Él oró hasta que sus venas se reventaban y era su sudor como grandes gotas de sangre. Y ni siquiera con esa oración pudo evitar el sacrificio. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que simple y sencillamente por un antojo Dios va a cambiar las cosas? Las puede cambiar, sí, pero muchas veces no lo hace. Muchas veces tiene enseñanzas, escuelas, principios grandes que quiere que aprendamos a través del sacrificio. Una vez más, si no puedes cambiar tu problema, si no puedes cambiar tu lucha, si no puedes cambiar a tu esposo, si no puedes cambiar tu necesidad, atraviesa a través de esa necesidad, pero con una actitud que glorifique el nombre del Señor, y Dios te va a levantar y Dios te va a exaltar y te va a llevar al propósito donde Él te quiere llevar. Quiero invitarle que nos pongamos de pie.